Vamos a Revelación 20. Revelación 20 y versículo 6. La Biblia dice: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre los tales. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esa oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de la dispensación del milenio. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de las dispensaciones y viendo hoy la medida y los ministros y sus mensajes del milenio. Y como leímos en este versículo en la introducción, vamos a básicamente enfocar en las personas que son bienaventuradas y santas porque son parte de la primera resurrección y por eso eran capaces de entrar al milenio. Entonces, comenzando con la medida, vamos a ver cómo las submedidas que organizan esta dispensación para ver cronológicamente lo que está pasando. Primero que todo tenemos Daniel 12. Daniel 12 y versículo 9 vamos a hablar de algo que realmente requiere más estudio, de profecía, escatología para entender bien, pero lo voy a contar para que lo vean. Daniel 12 y versículo 9, la Biblia dice, y dijo: Anda Daniel, que esas palabras serán cerradas y selladas hasta el tiempo de cumplimiento. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purgados, e impíos se empeorarán, y ninguno de los impíos entenderá, mas entenderán los entendidos. Mas desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio, hasta la abominación espantosa habrá 1290 días. Y eso es cuando llegamos a la cosa rara, que hay más días aquí que el 1260 que encuentras en Revelación y otros lugares, porque hay 30 días más. También dice, bienaventurado, como en ese versículo en la introducción, bienaventurado el que esperare y llegare hasta 1335 años. Y tú, hablando de Daniel, irás al fin y reposarás y levantarte has en tu suerte al fin de los días, es decir, refiriendo al fin del 1335. Entonces saco 45 porque estoy sustrayendo 1335 con 1290. Y eso te llega a 45 días. Hay 45 días ahí, hay que cosas que pasan. Para los que tienen curiosidad, entre 1260 días y 1290 días, ese mes, ese 30 días, hay cosas que pasan ahí y terminan con la segunda venida. Entonces, cuando estudias muy profundamente la tribulación, vas a dar cuenta que la segunda venida técnicamente no termina la tribulación, sino es inmediatamente después de la tribulación de esos días. ¿Suena familiar ese versículo? Pero es solamente un poco de tiempo, hay cosas que tienen que pasar, incluyendo la destrucción de ese ídolo, como de Esaí. Okay. Pero los 45 días, hay muchas cosas que pasan ahí, incluyendo el Señor juzgando, Él renovando cosas, todo que vimos en la majestad de esta dispensación. Mucho de eso pasa ahí, muy con ese tiempo tan pequeño, muy interesante. Después de eso es el reino de Mesías, que es básicamente 1000 años, el milenio. ¿Sí? Vamos a Daniel 7 en una mano y Isaías 9 en la otra, por favor. Daniel 7 y Isaías 9. Y Daniel 7 y versículo 13 dice: Veía en la visión de la noche, he aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de días, e hicieron de llegar delante de él.
Entonces Daniel se ve otra visión y encuentra, este hijo de hombre llega y habla con el anciano de días. Y fue dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguajes le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. ¿Eso está hablando de quién? El Señor Jesucristo, gloria a Dios. Isaías 9 y versículo 6, sabemos este versículo. Porque el niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es asentado sobre su hombro, y llamarse admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero el versículo 7 continúa lo que hará. La multitud del señorío y la paz no tendrá término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándole en juicio en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová, los ejércitos, el anciano de días, hará esto. Y esto es básicamente la marcha del milenio, es el Señor reinando y dominando todo. Y cuando miramos el misterio de esa su medida, es decir, la minucia y malogro, vas a ver que hay mucha minucia ahí. Hay malogro, pero más que todo es minucia. También después de eso, yo creo que hay una temporada del diablo cuando él sale para un tiempo, y creo que ese tiempo es casi un año. Deja su dedo en Daniel 7, vamos a Revelación 20 para que lo veas. Revelación 20 y versículo 1 dice: Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y agarró al dragón, antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Y le arrojó al abismo, y le encerró y selló sobre él, porque no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Y después de esto, nota, es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. La pregunta es, ¿cuánto es? Nota que es 1000 años, entonces cuando Jesús reina es 1000 años. Gloria a Dios. Y para un poco de tiempo, ese diablo que fue cerrado antes, es decir, en los 45 días, ¿sí ves? Él va a salir después para un tiempo. Deja su dedo en Revelación 20, vamos a Daniel 7, y yo voy a tratar de explicar lo que pienso, lo que creo. No tienes que creer esto. Daniel 7 y versículo 12. Habían también quitado a las otras bestias su señorío, porque les había dado longura de vida hasta cierto tiempo. ¿Qué son estas bestias? No entiendo. 16. Lleguéme a uno de los que asistían y preguntéle la verdad acerca de todo esto. Y hablóme, dice Daniel, y declaróme la interpretación de los negocios. Entonces parece que va a explicar lo que pasó en esta visión. Esas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes son, que se levantarán en la tierra. 23. Digo así: la cuarta bestia será un cuarto rey en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra tragará, y trillarla y desmenuzarla. Estoy leyendo estos versículos para que veas que las bestias representan reyes y reinos. Y nota que dice en versículo 12 que hay un poco longura de vida hasta un cierto tiempo para algunos de estos reinos. Sí, ¿verdad? La pregunta es ¿por qué? ¿Qué está pasando ahí? Now, si sabes un poco de Biblia, sabes que tiempo también tiene un significado que tiene que ver con un año. Porque hay un dicho aquí: tiempos, un medio de tiempo, refiere a 3 años y medio. Entonces cuando tratas de hacer la matemática y tomas un medio tiempo como es, resulta, si ven un tiempo siendo un año, para que tienes un año, tiempo, un medio año, tiempo y medio, y tiempos tiene que ver con lo que falta, 2 años. ¿Sí? Eso es un estudio.
Pero si crees eso y dice un poco de tiempo, porque puede decir que es casi un año que esto pasa. No. Voy a buscar algo yo. Sí, porque dice en versículo 12 hasta cierto tiempo, y parece que vamos a saber que es un tiempo cierto, pero nota que dice tiempo, eso es lo que estoy mostrando. Regresando a Revelación 20 y versículo 7, mira que dice aquí. Y cuando 2000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en las 4 esquinas de la tierra. Y había 4 reinos. Eso es interesante. Gog y Magog, y ves a ellos en Ezequiel 38. Entonces puede ser que son parte de ese reino que sigue en parte. Si ve que no tienes que tomarlo espiritualmente, puedes ver una progresión históricamente aquí o proféticamente. Nada de esto había pasado ya, pero es profecía, es historia escrita antes de que pasa. Al fin de congregarlas para la batalla, el número de las cuales es como la arena de la mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y anduvieron alrededor de los ejércitos de los santos de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los tragó. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, esos 3, la bestia, el falso profeta y el diablo, para siempre, jamás. Entonces esas naciones, estas bestias que van a tener un cierto tiempo, ellos van a básicamente escuchar el diablo después de 1000 años. Después de todas estas cosas buenas, no van a gustar algo de como Dios hace las cosas. Y cuando el diablo llega, va a engañar diciendo que yo puedo ayudarte a lo menos en el empate con Dios. No tienes que ganar. No podemos ganar contra Dios, obvio. Pero si tú puedes contradecir su palabra, un chipitín, tener un empate con Él. Eso está bien. ¿Cómo podemos hacer eso? Oh, entrar a la ciudad, porque dice en la Biblia que nada sucio va a entrar. No, vamos a lo menos llegar ahí y entrar. Y ya ves lo que va a pasar. Pues eso es lo que yo creo. Algo para pensar. Y después de eso hay ese último juicio y no sabemos cuánto tiempo eso tomará. Esa es una buena pregunta. Pero es después de 1000 años. Algunos piensan que va a ser instantáneo, algunos piensan que va a ser un montón de tiempo, algunos piensan que el tiempo va a estar ahí, pero no vamos a estar ahí contándolo normalmente. Yo no sé. Pero Revelación 20 y versículo 5 dice: Empero los demás muertos no tornaron a vivir hasta que fueron cumplidos 2000 años. Esta es la primera resurrección, y otros muertos van a resucitar en el fin del milenio, entonces después de 1000 años también. Okay. Mira que esto es más complejo. Tienes 45 días antes del milenio y después hay casi un año. Puede ser que la diferencia ahí es ese 45 días o 75 días, como quieres contarlo. Entonces falta que 320 días si piensas que un año es como es. Hoy en día, si el año sigue lo mismo, no sabemos nada de eso. Okay. Pero eso es lo que va a pasar. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, delante del cual luchó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi los muertos. Pero ¿quiénes son ellos? ¿Está refiriendo a la tierra y el cielo? ¿Está refiriendo al diablo, bestia y el falso profeta? ¿Estaba refiriendo a muertos? Buena pregunta. 12. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces va a tener un último juicio ahí. Y esas son las 4 medidas que podía encontrar para el milenio. Llegando a los ministros y mensajes,
hay tres grupos. El principal, otra vez, siendo Jesús. Vamos a 1 Timoteo 1. Ya que el Señor llegó, Él es el principio y fin de todo el resto de las dispensaciones. Yo sé que muchos piensan que Él no es principal. ¿Cómo así? Ya que Él llegó, Él va a ser el hombre que domina todo, la persona más importante. 1 Timoteo 1 y versículo 14 dice: mas la gracia del Señor nuestro superabundó con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Yo ponía el versículo incorrecto, parece. Déjame ver algo. 2 de Timoteo 1. No es ese tampoco. Ajá. Es 1 de Timoteo 6. Discúlpame, hermanos. 1 de Timoteo 6 y versículo 14 dice: que guardes este mandamiento sin mácula ni reprensión hasta que aparezca el Señor nuestro Jesucristo, al cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, que solo tiene inmortalidad, que habita en luz a donde no se puede llegar, a que ninguno de los hombres vio jamás ni puede ver, a cual sea la honra e imperio sempiterno. Amén. Y yo no podía resistir leer eso, porque me encantan esos versículos. Pero sí, Jesús ya va a estar ahí reinando como Rey de reyes, gloria a Dios. Y Él comienza esa dispensación con juicios. Vamos a Daniel 7. Daniel 7 y versículo 9. La Biblia dice: estuve mirando hasta que fueron traídos tronos, y el anciano de día se asentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono es llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Y esa descripción parece como el Señor en Revelación 1, pero hay muchos hermanos que piensan que está refiriendo al Padre. Entonces, cuando seguimos 10, eso afecta cómo interpretan esa sección, en lugar de seguir el contexto y mantener todo juntos, porque es una visión completa. Hasta versículo 13 hay un cambio ahí. Entonces dice ahí 10: un río de fuego procedía y salía delante de él. Eso va a pasar en la segunda venida. Va a hablar y es como una espada de fuego. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se asentó y los libros se abrieron. Entonces muchos miran eso y piensan que refiere al gran trono blanco, que habla de libros. 11. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta tanto que mataron a la bestia, y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Bueno, ¿por qué Daniel se refiere otra vez a la bestia, como esto tiene que ver con la tribulación? Entonces, si eso refiere a la segunda venida, tiene sentido, sigue. Pero si no, vas a cortar versículos 9 y 10 de contexto, decir que eso es el gran trono blanco y que regresa a hablar de la bestia. Depende de cómo interpretas, parece. Pero sabemos que va a ser el Señor juzgando mucho a Mateo 25. Es Él. Y va a tirar personas en fuego. Hablando del Señor Jesucristo. Sí, ¿ven? Pero dice abajo del libro del hombre recibiendo al anciano de días. Sí, entiendo, pero es otra visión. Y la verdad es que el Padre va a pasar eso al libro antes de que Él baja para hacer todo, mostrando su poder, porque los dos son los ancianos de días. Jesús es Dios tanto como el Padre, no sabía. Entonces, hay mucho pasando ahí, hay muchos que asumen que un hombre tiene que ser para uno de los tres miembros de la divinidad, y eso es verdad. Es algo para estudiar. Okay. Bien, Él comienza la dispensación con juicios.
Es el que hace el juicio de naciones y el juicio de los judíos. Él también edifica la ciudad y el templo. Vamos a Salmo 147 y Actos 15. Actos 15 para ver lo que dijo Santiago. Y Salmo 147 para ver lo que dijo ese salmista. Y Salmo 147 y versículo 2 dice: el que edifica a Jerusalén, a Jehová, los echados de Israel recogerá. Parece que Jehová va a edificarlo. Actos 15 y versículo 15 dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, dice Santiago. Después de eso volveré y restauraré el tabernáculo de David que estaba caído, y reedificaré sus ruinas y le volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas esas cosas. Entonces los echados, parece que Dios va a usar los gentiles para hacer esto, pero va a ser Él. O sea, una combinación de trabajo pasando ahí. La ciudad y el tabernáculo de David, los dos. También Jesús va a reinar con poder para asegurar la paz. Gloria a Dios. Revelación 2 y Isaías 54, por favor. Revelación 2 y también Isaías 54. Mostrando que la Biblia es muy complejo, claro, tiene ciencia infinita. No hay nada aquí que en el mundo que Dios no habla un poco acerca de eso. Pero a veces con historia y profecía tiene múltiples aplicaciones. Revelación 2 y versículo 26. Por eso comenzamos con el simple y llegamos, esto es el último estudio. Si comenzaste con este, debe regresar al principio de mis estudios. Que esto es mucho. Pero Revelación 2 y versículo 26 dice: y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones. Y regirás con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de hollero, como también yo he recibido de mi Padre. Parece que Dios va a dar a personas que son sus santos la capacidad de reinar con Él, y va a usar una vara de hierro, tanto como Él recibió, para regir, como dice ahí. Dios va a usar fuerza en el milenio para mantener la paz. Porque eso es como obtenga la paz. Hay muchos que piensan que pueden obtener paz sin guerra. No. Y la Biblia dice que el amor es fuerte como la muerte. Requiere el amor de Dios que sobrepasa la muerte y ganar contra Él por la gracia de Dios. Porque sin eso, el amor y la muerte son misma fuerza. Guerra llega a paz y después la gente busca maneras de evitar la paz y regresa a la guerra. Pero no esta vez. Cuando Dios llega, Él va a destruir sus enemigos y Él va a mantener la paz. Ya hay punto. Isaías 54 y versículo 10 dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas mi misericordia no se apartará de ti, ni el concierto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que ha misericordia de ti. Dios va a asegurar que Israel tiene paz. 13. Y todos tus hijos serán enseñados de Jehová, y multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no la temerás, y de temor, porque no se acercará de ti. Si alguno conspirare contra ti, será sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. Y la nación van a conspirar contra Dios e Israel, Jerusalén y la ciudad. ¿Sí ven? Para entender por qué digo lo que digo acerca de lo que el diablo va a tratar de hacer. Miqueas 4, Miqueas, un profeta menor con un mensaje mayor. Miqueas 4 y versículo 3 dice: y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a fuertes naciones hasta muy lejos,
y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni más se ensayarán para la guerra. Y cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien almendrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos habló. Dios va a destruir todas las armas, ¿sí ves? Se imagina gente tratando de usar armas otra vez, va a estar encima de eso. Y también Jesús, Él termina la dispensación con juicio. Juan 5 y Revelación 20. Juan 5 en una mano. Y Revelación 20 con la otra. Juan 5 y versículo 25 dice: de cierto os digo, se parece que lo que Jesús dice es verdad, que vendrá hora y hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Eso es interesante, porque cuando Jesús habla es tan profundo. Él habla de los muertos que son muertos y los muertos espirituales que ya pueden oírle. Y después habla del futuro, pues vendrán de los muertos que son muertos hasta que llega un juicio. Pero voy a seguir leyendo. Cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a la resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Pero ¿quién va a estar ahí juzgando? El Hijo. Revelación 20 y versículo 13 dice: y la mar dio los muertos que estaban en ella, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras. ¿Pero quién? Jesús. Va a ser Él. El Padre dio juicio al Hijo porque el Hijo tiene derecho. Él es humano. Él es Dios y Él es hombre. Él es el Dios hombre. Y Él vivió la vida que nadie de nosotros podíamos vivir para salvarnos. Y Él entiende nuestra situación. Entonces, claro que será Él. Pero hay muchos hermanos que creen que va a ser el Padre que juzga y no el Hijo. No está bien, pero yo creo que termina la dispensación con ese juicio. Secundariamente tienes el hombre nuevo hombre. Vamos a Efesios 2 para que lo explico. Efesios 2. Otra doctrina que puede ser que no crees como yo. Y no hay tanto tiempo para explicarlo. Efesios 2 y versículo 13 dice: mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Él que de ambos pueblos han hecho uno solo, y ha derribado el muro de división que mediaba entre ellos, deshaciendo en su carne la enemistad, a saber, la ley de los mandamientos que consistían en ritos, para formar en sí mismo los dos en un nuevo hombre. No se debe escribir eso, el nuevo hombre, haciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a ambos en un mismo cuerpo por la cruz. Entonces el nuevo hombre es el cuerpo de Cristo, hablando de juntando gentiles y judíos en el contexto. Habiendo matado por ella la enemistad, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y lo que creo yo es que el nuevo hombre es más complejo que solamente la iglesia, porque todos que son parte de este cuerpo van a renacer y tienen cuerpos gloriosos. ¿Qué serán sus mensajes? Yo creo que va a ser de su historia. Imagina usted contando cómo era en 2025 en la tierra a gente en el milenio que no entienden qué es no tener una fruta crecer comida, o un árbol crecer fruta sin problema. Ellos no entienden cómo era eso de trabajar duro con la tierra, ¿no? Por ejemplo.
no entienden como problemas geopolíticos. ¿Quién va a contarles de eso? Usted, si eres salvo. Okay. Y yo creo que el nuevo hombre es todos los santos desde el principio, desde Adán y Eva hasta la segunda venida, mostrando que la iglesia es más complejo, tiene diferentes manadas, como la Biblia dice en español, no me acuerdo. Pero la idea es, si renaces y obtengas un nuevo cuerpo, va a ser un cuerpo glorioso. ¿Sí, verdad? Por ejemplo, los 144,000, ellos están con Cristo donde sea. En Revelación 7 aprendes de ellos. Revelación 7 y versículo 2 dice: y después de esas cosas, 2, y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello de Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales serán dado daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señaladores, que eran 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Revelación 14 y versículo 1. Y miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Versículo 4. Esos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Esos fueron comprados entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios, y ellos están con Cristo donde Él se va. Muchos creen que van a ser raptados, y si eres raptado al cielo, espero que tienes un cuerpo glorioso o vas a quemar en frente de Dios. ¿Sí, verdad? Los santos de la tribulación. Revelación 20 y versículo 4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado el juicio. Y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces todos ellos van a resucitar. Si resucitas, vas a tener un cuerpo diferente, ¿no creen? Y hablando de Marcos 9, yo tomo Marcos 9 y versículos 43 a 48 muy literalmente. Y creo que va a llegar un día en que vas a tener a gente hablando de los pequeños, y Jesús ahí en el contexto está hablando de los discípulos y gente que predican de Él. Y después Él habla de: si algo te ofende, córtalo. Es mejor entrar a la vida así que ir al infierno, a donde cosas no apagan. Y la pregunta es si Él está siendo literal o no. Muchos piensan que no, pero en el tiempo de la angustia de Jacob, sí. Porque puedes tomar la marca aquí en su cabeza o en sus manos. ¿Sí? Imagínate. Acuerda que eso es algo físico, no tiene que ver con el corazón. Y la bestia va a esforzar a la gente a tomar eso. Es decir, muchos van a tomarlo que no realmente quieren tomarlo porque alaban a Él. La mayoría no, la mayoría sí va a querer al anticristo, pero algunos no. Y va a ser muchos, pero la mayoría siguen a la bestia. Entonces yo puedo ver a santos que, como son, pierden sus cabezas y no toman la marca, como dice ahí. Y otros que tenían la marca, pero fue esforzado, especialmente si son niños, dicen que no, quiero a Cristo, y lo mismo pasa. O toman la decisión de sacar ese brazo para estar con Dios. Imagínate. Algo para pensar, pero su cuerpo no es su alma ni es su espíritu. Y
La bestia va a hacer la gente tomar la marca. No darles decisiones, no dice eso. Es algo para pensar. Otro estudio ahí. También tiene cristianos. Primero de Timoteo 2. Los 144,000 va a estar con Cristo donde sea. No se van a estar ahí asistiendo y reinando con Él. Tiene los santos, también cristianos. Primero de Timoteo 2. Entonces usted va a estar ahí, cristiano. Primero de Timoteo 2 y versículo 11 dice: ahí. Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2 y versículo 11. Mira eso. 2 veces me equivoqué, lo siento, hermano. Segunda de Timoteo 2 y versículo 11. Palabra fiel, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. El reino, contextualmente, no su salud, que dice después: si no creemos, Él empero se queda fiel, no se puede negar a sí mismo. O sea, no puedes perder su salud, porque no tiene que ver contigo. Si eres parte del cuerpo de Cristo, Cristo no va a negar a sí mismo, pero puede negar su reino, puede decir que no mereces galardones. Y como yo creo, toda esa gente va a ser juzgado también antes del comienzo del milenio, como ya vimos cuando hablamos del aspecto de la majestad del milenio. Y si eres un buen cristiano, vas a reinar, gloria a Dios. Vas a tener un nuevo cuerpo ahí, vas a ser inmortal también, gloria a Dios. Esa gente va a ser inmortales, con cuerpos gloriosos. Sí, ¿verdad? Y tiene los santos del Antiguo Testamento, como Daniel. Revelación 11, en el fin de los días se tiene que levantarse para reposar en el fin de días, tiene que recibir sus galardones ahí. ¿Sí, verdad? ¿Cuándo Daniel va a hacer eso? Aquí, en el milenio. Revelación 11 y versículo 18 dice: las naciones se han airado, y tu ira es ya venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, para que destruyan los que destruyen la tierra. Y nota que los siervos los profetas, está hablando de santos del Antiguo Testamento. Abraham estaba esperando la ciudad, etcétera, etcétera. No, pero ahí habla de los muertos siendo juzgados, pero va a tener muertos que resucitan, como Daniel. No dice qué tipo de muertos, si son muertos espiritualmente o solamente muertos. Si estamos asumiendo. Y con eso ignoras el resto del versículo. Entonces, muchos sacan versículo 18 de ese contexto y lo mueven al fin del milenio. Yo no entiendo por qué. ¿Hay razón? Buena pregunta. Entonces, todas esas gentes son parte del nuevo hombre, están en Cristo, renacieron. Si renaces, tienes que ser parte del cuerpo de Cristo, porque es por Cristo que puedes renacer. ¿Sí, ve? Y si moriste, vas a tener un nuevo cuerpo. Yo creo que va a ser un cuerpo como de Cristo para todos ellos. Pero ya no hay gente como Adán, Manuel. No, sí hay. Porque el tercer grupo son los Israel, los gentiles que sobrevivieron a la tribulación. Ellos van a tener cuerpos mortales. ¿Sí, ve? Y cuando ellos renacen, van a seguir con su cuerpo mortal y ser como Adán y comer del árbol de la vida, para recibir un cuerpo que es inmortal, pero sigue con la capacidad, por ejemplo, de procrear, para que la gobernación del Mesías sigue sin fin, no hay fin con él gobernando. Que si tienes un cuerpo glorioso no vas a tener hijos físicos, pero esa gente sí. Entonces, hablando de Israel y los gentiles, eso te pone a pensar en Mateo 25. Vamos a Mateo 25 con una mano. Y después Éxodo
19. Mateo 25. Y como digo, si no crees esto, está bien, pero estoy tratando de mostrarte lo que creo y cómo conecto cosas. Éxodo 19 y Mateo 25. Y Mateo 25 y versículo 14 dice, nota que dice aquí, porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. 19. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. 21. Y su señor le dijo, bien está, bien siervo y fiel. Para decir esos siervos, ¿usted qué dice siervo? Te pone a pensar en Israel, judíos. Ellos recibieron talentos y diferentes cantidades de talentos para cada persona. Pero ese siervo dijo que recibió 5 y hizo 5 más. Okay. Y el Señor dice, 21, y su Señor le dijo, bien está, bien siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo tu Señor, que es el milenio. Y va a ser ponido encima de algo, reinando. Pero es un siervo normal, si ve, no es alguien que renació. Éxodo 19 y versículo 6 dice, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y Dios va a cumplir eso. Va a tener Israel ahí que reinan como sacerdotes y gente santa. Que son israelitas y no son parte del nuevo hombre. Son judíos físicamente. Y regresando a Revelación 20 y versículo 6, que es el versículo de nuestra introducción, acuerda que dijo que la segunda muerte no tiene potestad sobre los tales que eran parte de la primera resurrección. Pero esta gente no había morido. ¿Sí, verdad? Entonces, está implicando que hay gente que sí puede recibir la segunda muerte. ¿Quiénes son? Bueno, ellos son parte. ¿Pueden o no? No, corrígeme, porque Israel es diferente, todos ellos van a renacer en un día. Los únicos que realmente tienen una decisión de tomar son los gentiles. Pero no esos gentiles son buenos. Todos que entran en la tribulación y sobreviven, todos ellos que llegan hasta milenio, todos ellos son renacidos. Pero la cuestión es qué pasará con sus hijos. Y Israel es diferente con eso que los gentiles. Nota que solamente dice que las naciones están ahí rechazando a Dios, no dice que las naciones de Israel, ¿verdad? Pero bueno, hablando de los gentiles, ya sabes, Mateo 25 en una mano y también Isaías 60. Israel va a ser la cabeza de las naciones, entonces van a pensar diferente que la cola, que son los gentiles. Puede ser que pasa así, yo no. Ser debajo de Dios es una bendición, yo no sé por qué no quiere sujetarse a Dios. Yo quiero estar en la voluntad de Él, es una bendición muy grande, pero yo puedo ver a naciones rechazando eso. Pero en Mateo 25 y versículo 31 dice, cuando el Hijo de Hombre vendrá en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán juntadas delante de todas las naciones, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos en la izquierda. Esto está hablando de gentiles. E irán algunos al suplicio eterno, versículo 46, y los justos a la vida eterna. Tenemos eso pasando ahí. Nota que Isaías 60 y versículo 10 dice, y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros. Nota que son los hijos. Interesante, ¿no? Jehová diciendo a Israel que los hijos de los extranjeros, porque estos van a ser salvos, van a entrar a la vida eterna. Pero sus hijos, ellos van a estar edificando, como dice ahí.
Y sus reyes te servirán, porque en mi ira te herí, mas en mi buena voluntad habré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que fortaleza de naciones sea traída a ti y sus reyes guiando. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y asolando serán asoladas. Wow. 16. Y mamarás la leche de las naciones, y el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo soy Jehová, el Salvador tuyo, y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Y sí, vas a tener gentiles ahí, como ves, pero van a servir a Israel. Y puedes ver los gentiles de la tribulación contando que Dios es bueno, pero los hijos de ellos pensando que no es tan bueno. Estamos en servidumbre y no entienden realmente qué es la esclavitud, porque no vivieron en este tiempo. Imagina usted diciendo que esto era esclavitud. No, eso no pasó. Para que entiendan, pone a ti mismo en el milenio, piensa en la situación y da cuenta que cuando usted cuenta historias van a parecer como cuentas de hadas. Okay. Pero bueno, mucha gente que van a decir básicamente lo que pasó en sus vidas como testimonio. Entonces, para terminar, vamos a Efesios 1. Efesios 1 y versículo 10, que dice que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, eso es otro nombre de milenio, pienso yo, 10, juntaría en uno todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en él digo, en el cual alcanzamos también herencia, siendo predestinados conforme al propósito de aquel que obra todas las cosas según el árbitro de su voluntad. Eso refiere a Dios el Padre. Y nota que si no refiere a milenio, entonces parece que el cristiano no va a hacer nada hasta eternidad futuro, como gente llama en ese tiempo. Yo no entiendo lo que significa eso. Eternidad no tiene principio ni fin, entonces ¿cómo hay un futuro ahí? Pero eso es otro estudio. 12. Para que fuésemos para alabanza de su gloria a nosotros, que antes esperamos en Cristo. Y entonces, en la próxima clase vamos a comenzar viendo el misterio de la dispensación del milenio, viendo la minucia y malogro de cada submedida. Y vamos a ver si puedo cumplir todo o solamente algunos, yo no sé. Pero va a ser interesante porque hay tanto acerca del milenio y yo no sé cuánto quiere como contar. Hay un montón de profecías acerca del milenio. Hay más acerca de la segunda venida del milenio que cualquier otra profecía. Va a ser difícil y también divertido organizar eso para ustedes, hermanos. Entonces espero que sea una bendición para ustedes. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros todo esto en el milenio. Y por favor, Señor, yo a nosotros dar cuenta de todo lo que estás haciendo en esta dispensación, porque básicamente esto llegará a una tierra cerca de nosotros muy pronto y estaremos ahí. Entonces ayúdanos a nosotros ver cómo será el paraíso aquí en la tierra y ser alegres y felices sabiendo que vamos a ser parte de eso, que vamos a ver la grandeza de todo esto. Y nuestra vida va a ser muy diferente en ese tiempo. Y por eso, Señor, ayúdanos a tener un corazón para la gente que no conocen a ti, para que podamos mostrar su amor y caridad a ellos, para darles el evangelio, para que ellos no pierdan esa dispensación tan magnífica. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos.